Muchas gracias, Marco. Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Medio, un espacio en el horario estelar de Canal N donde a través de la conversación y el diálogo podemos entender, comprender, aprender sobre las situaciones y las condiciones que estamos viviendo en el país. Yo soy Emil Cayó y hoy vamos a hablar sobre un tema que en realidad es una continuación de lo que hablamos ayer. Ayer en el programa vimos las razones macroeconómicas y políticas de las manifestaciones que estamos viviendo. Hoy buscaremos entender desde un enfoque social a una faceta poco entendida de esta crisis y unos participantes que en realidad tienen una voz, tienen un voto, pero no han sido entendidos, escuchados de una manera adecuada, que son las comunidades campesinas. ¿Cuáles son las razones históricas que nos llevan a la situación que vivimos hoy? ¿Cómo ven su rol frente al gobierno y cómo podemos entendernos mejor como una gran sociedad peruana? Para hablar de esos temas y resolver esas preguntas, tenemos con nosotros al señor Shuar Velázquez, presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas y originario de los pueblos indígenas Ahuajún y Huampis. Muy buenas noches, Shuar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer nuestro. Y el señor Alejandro Díez, antropólogo e investigador de temas sociales y rurales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas noches. Sin entrar en una historia muy larga y compleja, ¿cuáles son las razones históricas que nos llevan a hoy? ¿Por qué estamos viendo ese nivel de participación en las calles? A ver, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Lo que vemos en el caso concreto de esos sectores sociales que históricamente vemos que han sido como excluidos, es que más que una circunstancia del gobierno, es decir, hablemos en concreto de Castillo, es más bien lo que representa Castillo o lo que representó en su momento Castillo. Ese ámbito que llamamos campesinos o el ámbito de pueblos originarios amazónicos, hay una identificación con esa realidad que tradicionalmente en el Perú difícilmente se ha tenido en cuenta. O sea, los pueblos originarios y la gente campesina de la zona rural. Entonces, la simbología, más que de los hechos en sí, son los que han contribuido a que esta crisis social pueda explosionar. Ahora, es importante distinguir entre las legítimas demandas de esos sectores excluidos y la utilización política de ciertos grupos políticos, valga la redundancia, en el Perú. Vamos un poquito a la parte de lo que representa, porque mencionabas lo que representaba Castillo para estos grupos. ¿Cuál era la diferencia, por ejemplo, entre Alejandro Toledo, en su momento, que decía representar a las etnias del Perú, y al señor Castillo, que no tenía un diálogo tan en esa línea, pero que al final, al parecer, representa muchísimo más a este grupo, por ejemplo? La diferencia que yo veo claramente es que Toledo era Gringolandia. Era un hombre andino, ciertamente, con una oportunidad que tuvo en una universidad prestigiosa en los Estados Unidos, pero era Gringolandia. En cambio, Castillo no es Gringolandia. Es, en principio, un campesino, humilde, profesor. O sea, la simbología es un condimento que yo veo claramente que ha contribuido a la explosión. Pero insisto, hay que distinguir esta lectura que personalmente tengo sobre esos grupos minoritarios excluidos del aparato nacional con las legítimas demandas que ellos pueden en este momento estar encabezando con la utilización interesada de ciertos partidos, y hablemos claro, de ciertos grupos de la extrema izquierda que ha hecho y está haciendo mal uso de esta realidad en nuestro país. Hablemos de esta exclusión, señor Díez. ¿Por qué se da? Bueno, hay varios tipos de exclusión. Y yo creo, vamos a decir, coincido en que hay, vamos a decir, cierto grado de manipulación, pero también creo que hay, vamos a llamarlo así, agencia política. O sea, yo sí creo que hace ya, no sé, pues 30 y tantos años, casi 40 años, ¿no? Todas estas poblaciones que son, vamos a decir, económica, histórica, racialmente excluidas, tienen participación electoral, ¿no? Esa participación electoral es importante, una voz política que ha hecho que
la representación política que vamos a decir así en los años 70, antes de la reforma agraria, era mixti, ¿no? Era de los blancos, de la gente con dinero, de los indígenas amazónicos prácticamente no representados en absoluto. Claro, no parecían, no estaban en el radar. Ha habido un proceso paulatino, vamos a decir así, de apropiación del espacio político en las zonas locales, ¿no? Entonces tenemos alcaldes en buena parte de que son, vamos a decir, hijos, nietos de campesinos, ¿no? Pero que han logrado ciertos niveles de educación, o sea, han hecho primaria, secundaria, universidad, ¿no? Y que tienen también su propia voz, su propia agencia política, ¿no? Entonces, y representan, vamos a ver, el grueso de lo que la población que se moviliza ahora, ¿no? O sea, y que tienen su propia lógica, o sea, por un lado, ella está, vamos a decir así, larga historia de exclusión, ¿no? Y una conciencia de insuficiente participación en el desarrollo del país. Y eso se da porque, o sea, esa exclusión que menciona, porque lo venimos diciendo, ocurre por una manera no es una autoexclusión, o sea, porque no se identifican, hay una falta de identificación con el sistema actual y un bajo nivel de participación. Obviamente hay una parte en que el sistema tiene que traerlos, pero no hay una identificación en ningún momento del proceso. ¿O sí? No, a ver, lo que yo percibo, además de esta simbología que puede haber representado en su momento más y que ahora también sigue representando el expresidente Castillo, es más esta especie de que yo no formo parte del Estado-Nación. Esto es una realidad y Lima tiene que saberlo. Y los partidos tradicionales comunes tienen que saberlo. Hay un grueso de la población, amazónicos, aymaras, quechuas y otros grupos que no se sienten parte del esquema del Estado-Nación. ¿De cuánta gente estamos hablando en números? Simplemente para poder tener una perspectiva de cuánta gente estamos hablando. Entre 5 a 10 millones, posiblemente, entre la selva y la zona andina. O sea, un tercio del país. Un cálculo muy general. Ajá. Estamos hablando. Pero ojo, si bien es cierto, a nivel quizás de números, no son, bueno, 10 millones es razonable, poco. Pero si comparamos con el grueso de la población, con el grupo mayoritario, aquí lo que hay que conversar y tratar, Emil, es cuáles son esas reformas, no solo políticas, sino también económicas y sociales que hay que hacer para que ese segmento que para mí son las raíces de nuestro país, formen parte o se sientan parte de un Estado-nación. Ahora, el Estado-nación, producto del liberalismo y del siglo XIX específicamente, hoy en día está en tela de juicio. ¿Por qué? Porque no refleja esta pluralidad de inquietudes de un país como el Perú. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer las reformas, hay que adecuar al tiempo actual las demandas de esos sectores sociales. Yo he hablado de un tema claro, he puesto sobre la mesa, la utilización. Es verdad, aquí la extrema izquierda ha estado usando a los pueblos originarios también, pero ojo, la derecha tampoco se salva. La derecha es culpable de vivir una especie de, no sé si llamarlo Torre de Marfil, o una especie de un mundo aparte, sin diálogo con el resto del país, gozando de sus privilegios y su riqueza. Ustedes y acá todos conocemos un libro famoso, Historia de la Corrupción en el Perú. Es un trípode, y usted lo debe saber. Poder judicial, el sector privado y el aparato político son los que han generado desde el inicio de la República la corrupción en el Perú. Yo, que vengo de un pueblo ancestral, que es Ahuajún, no acepto eso. Yo no formo parte de ese Estado-Nación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer las reformas. Yo creo que ni la derecha ni la izquierda tienen la solución en el siglo XXI de las grandes demandas de este país. ¿Y cuáles son esas grandes demandas? Por ejemplo, para el caso de los pueblos ancestrales amazónicos, una bancada indígena en el nuevo Congreso. Y a nivel económico, una reforma. ¿Para qué? Por ejemplo, los pueblos originarios, ¿por qué no participan en la explotación de los grandes proyectos mineros, petroleros, gasíferos, turísticos,
A ver, yo estoy cansado. Yo trabajo, impulso la Cámara de Comercio de los Pueblos Amazónicos hace ya más de 10 años, cuando se tiene esa visión de aquí y el indígena acá. Estoy cansado de eso. Y esto, en las reformas que hay que hacer, tienen que incluirse que a nivel económico los pueblos ancestrales son y somos iguales. Y por lo tanto, la riqueza tenemos que gozarlas en igualdad de condiciones. Ayer hablábamos de dos mundos, de un mundo formal y un mundo informal. Ahora podemos hablar también de dos mundos. Un mundo que es el mundo ancestral, o el mundo en donde vive un tercio del país, y el mundo que tiene el sistema que vemos nosotros, Congreso, Poder Judicial, etcétera. Si me permites, sí, te por corto favor. un poco. O sea, yo creo que pensar que hay dos mundos es un error. Okay. Hay un solo mundo. Correcto. Estamos todos en ese mundo. O sea, las versiones indígenas, hay muchas maneras de ver, él lo podría explicar, hay muchos mundos, etcétera. Pero en este mundo político, en este país, hay un solo mundo. En ese mundo estamos todos. La gente Pero no hay blanca de participación. Lima, la gente de las regiones, la gente indígena, la gente campesina, pero no tenemos, vamos a decir así, el mismo estatus real. O los mismos vasos comunicantes que podrían facilitar la construcción de una sociedad realmente inclusiva. O sea, no solo no existen vasos comunicantes, sino que hay una estructura que impide los vasos comunicantes. En ambos lados. En todos los lados. Claro. O sea, yo conozco la sierra como conozco la selva, como conozco Lima. Claro. ¿No? Y a mí me parece que, a ver, por ejemplo, usted ha preguntado qué reformas. Yo he hablado de dos reformas. La reforma política, que hay que hacerla, la reforma económica, que hay que hacerla, pero también la reforma social, ¿no? ¿Y qué es eso de reforma social? O sea, usted que viene de una universidad como la Católica y es de ciencias sociales debe conocer la importancia de mirarnos como ciudadanos. O sea, esto, pero ¿cómo se construye esto? Es un proceso, pero tenemos que dar los pasos. Y los pasos tienen que ir en la ruta de que, ok, el sistema que viene funcionando en nuestro país es un sistema excluyente, es un sistema que no dialoga, es un sistema que no incluye. ¿Qué hay que hacer? Cambios, ¿no? Claro. Cambios para que esa gran parte o buena parte del país participe. Y no solo participar, ven tú que vienes de Puno o de Cusco, ven aquí y siéntate. No, participación en los hechos. ¿Qué significa? Bancada indígena, desarrollo económico de los pueblos ancestrales en igualdad de condiciones, reforma social para que la educación, por ejemplo, el EIB tiene que ser fortalecida, la educación intercultural bilingüe. ¿Por qué? Porque esta es la forma como los pueblos originarios, por ejemplo, fortalecemos nuestra manera de ser y estar en el mundo. Entonces, esto que estamos hablando, por ejemplo, no está en las agendas de la derecha ni en la izquierda. Ni en las agendas de la izquierda tampoco. No. Está en las agendas de ese grupo, de ese segmento andino o amazónico que con derecho histórico dicen, queremos esto. Y que buscan representación por no ser representados por años, sino Y sí. que busca una lógica distinta de ciudadanía, digamos así, porque ahorita la ciudadanía parece reducirse a que van y votan, ¿no? Y no todos Claro. votan. La Entonces, democracia es el voto. exactamente, pero no. Punto. Entonces, en el mundo global del siglo XXI hay múltiples formas de participación. Entonces, los pueblos indígenas piden, y yo creo que con razón, una voz diferente en el espacio de control del Estado. Entonces, lo que están pidiendo es para completar más Estado. No es que estén en contra del Estado. Es importante señalar y rescato lo que se está planteando aquí. No es luchar contra el Estado, no estamos hablando de luchar contra el Estado, porque al fin y al cabo, como bien ha dicho mi interlocutor, somos un país. Claro. Estamos diciendo que para que todos nos sintamos ciudadanos, tenemos que hacer esos cambios. Pero mire, por ejemplo, hay una solicitud mayoritaria del adelanto de elecciones. El Congreso no se pone de acuerdo. Un sector está diciendo que vamos a ir hasta el 2026, que esto no pasa nada. A mí me parece esto un crimen, por llamarlo así. ¿Por Claro, qué? porque no hay Ajá. representación, o sea, no se está escuchando la necesidad o la voz de un por lo menos de un grupo de personas del país. Así es. Y aquí también hay que poner sobre la mesa
las famosas etiquetas, ¿no? Ya porque reclamo mis derechos, tú eres antiminero, antipetrolero, eres terrorista, etcétera, etcétera. Esas cosas es parte del show de repente y del escenario del momento, pero eso no contribuye a construir ciudadanía, ¿no? Hablemos, sí, de acuerdo, y tomamos la primera demanda, la de la bancada indígena, que hablábamos en la antesala de que es difícil porque tendrías que construir dentro de un sistema que no es exactamente muy fácil de acceder. ¿Por qué no se ha dado esa reforma antes desde el punto de vista social, rural? Es que hay una discusión sobre la propia naturaleza del Estado. Yeah. O sea, el Perú se declara como un Estado unitario y el primer artículo de la Constitución dice que el individuo es el ser supremo de la sociedad. Entonces, estados vecinos, ¿no? Ecuador, Colombia, Bolivia, se declaran estados plurinacionales, multiétnicos, etcétera. Entonces, nosotros también somos un Estado multinacional. Pero en nuestra Constitución no. En nuestra Constitución somos un Estado unitario. Así es, eso dice la Carta Magna y eso es un problema, porque precisamente esos grupos étnicos no se ven reflejados, ¿no? Sí. Entonces hay formas distintas, entonces la forma de participación es participación ciudadana y en todo caso existe algo que se llama la cuota indígena, que dice que en unas zonas tiene que haber un porcentaje de indígenas. Pero eso es un engañamuchachos. Es un saludo a la bandera. Eso es un engañamuchachos. Porque en realidad pones el último puesto de la lista, basta de puesto indígena y al final hay reparto y ley de cuotas y esa gente no sale elegida nunca. No llega, no es el 1, el 2, el 3, es el 130. No, o en las listas para regidores lo mismo, o sea, no terminan siendo elegidos, ¿no? Entonces, y en todo caso no van realmente por indígenas, van como ciudadanos peruanos, lo cual no tendría que ser malo en sí. El tema es que el sistema en sí hace que termine siendo subrepresentado. Entonces, ¿cómo conciben las comunidades un sistema democrático, entre comillas, que no los representa, que no los incluye? ¿Cuál es la percepción de la comunidad en sí? O sea, hay otras formas de participación. O sea, el hecho de que no haya un espacio, vamos a decir, formal para la participación indígena, no quiere decir que algunos indígenas no lleguen a algunos puestos de gobierno, claro, ¿no? Pero llegan por los votos de la mayoría, con la zona de Guajún, cuando sea mayoría absoluta, ganan, ¿no? En zona de Puno, buena parte de los alcaldes rurales son aymaras, ¿no? O sea, pero el mismo sistema los limita. Por regla de participación, y tiene que ver con las formas como se organiza el Estado y cómo le pone ciertos candados, digamos, a el gasto público, que tienen su razón de ser, ¿no? Pero que también limitan, ¿no? Entonces, qué sé yo, un tema interesante fue cuando el caso famoso de Ilave hace varios años, ¿no? Que era un momento en el que había en el fondo una disputa de cómo se reparten los recursos municipales, ¿no? Claro. Desde lógicas más de un alcalde que repartía recursos a un alcalde que quiso hacer, ¿no?, reuniones participativas, como decía la ley, ¿no? Claro, entonces el sistema como que no cuaja la realidad de organización de la comunidad. Ese es el manejo, vamos a decir, del Estado. Hay una serie de otras limitaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la participación de la riqueza local, ¿no? Lo que mencionaba, qué sé yo, la ley de canon le da los fondos a los municipios, pero también de manera muy restrictiva, ¿no? Claro. Entonces, y hay un reclamo de las comunidades para participar en los beneficios, por ejemplo, que están en el subsuelo del espacio local, ¿no? Y necesidades que no están siendo y hay una cumplidas. Larga brecha de necesidades básicas insatisfechas, ¿no?, que la gente reclama, y con razón. O sea, y estamos hablando de cosas básicas como salud, educación, seguridad, etcétera. Entonces, teniendo todas estas, por un lado teniendo las limitaciones estructurales y por el otro lado teniendo las grandes necesidades, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Es porque Castillo trajo esa simbología? ¿Por qué no salieron a marchar antes, por ponerlo así? No es por Castillo. O sea, está claro que Castillo tiene denuncias de corrupción, por supuesto. Y así seas de izquierda, de derecha o de centro. Si robas, tienes que pagar por eso, porque no le estás robando a un grupo de personas, estás robándole al Estado, a la sociedad peruana. A la comunidad también. Claro, o sea, a todos. Entonces, no es un tema por Castillo, sino lo que simbolizaba Castillo. Y en el caso de las comunidades campesinas y las comunidades nativas, es esa simbología lo que ha motivado. Ahora, de ahí que algunos partidos y algunas personas estén tratando de cosechar sus propios frutos, eso es real, ¿no? Esto ya lo he mencionado.
Pero el tema de fondo es cómo el Perú, con 200 años de independencia, realmente responde a las demandas de sus ciudadanos. A ver, hablemos. La constitución política ahorita está siendo cuestionada. Si hay que reformarla, hay que reformarla. Si hay posibilidad de cambiarla, se puede cambiar. O sea, no hay que tener miedo al cambio. Aquí el reto principal es cómo construimos una sociedad que realmente represente a la mayoría de los peruanos. Se ha hablado de Ecuador y de Bolivia. La constitución boliviana habla de un Estado pluricultural. El Estado ecuatoriano habla de un Estado multicultural. No estoy diciendo que el Perú apunte al multiculturalismo. Lo que estoy diciendo es que si hay que hacer cambios, no hay que temer. Pero para eso están los partidos, para eso están las organizaciones, para eso están las personas pensantes, para decir, ok, este modelo no funciona o este modelo es incompleto, construyamos algo distinto o algo complementario. Claro. Es decir, hay que estar abiertos a la posibilidad de una novedad en el Bicentenario, pero en el que todos nos sentamos partes de este país. Claro. Antes de llegar a la parte de cómo construir y qué construir y de qué manera construir, quiero ahondar un poco más en la parte del gatillador. ¿Por qué? Porque desde ahora se ve como que esto de repente ha abierto una serie de necesidades y demandas importantes que antes no se veían en la capital y no se veían en la costa. Entonces, ¿cuál fue el gatillador? ¿Fue el discurso del expresidente Castillo? ¿Fue las llamadas, las demandas, la manera en que se presentó? ¿Qué gatilló la situación que vivimos el día de hoy? Yo creo que ha sido como el gobierno de Castillo, más allá de cómo terminó, ¿no?, levantó mucho las expectativas de la población. La gente creyó que teniendo a alguien, no sé, como nosotros, ¿no?, podían pasar cosas que no pasaban antes, podía hacerse un Estado que realmente no solo los representara y, vamos a decir, funcionara para la población más excluida, ¿no? Y no fue así. Y de hecho, los tiempos veías que había estos consejos de ministros descentralizados y enviados a la gente, y había muchos problemas en el corredor minero del sur, etc. Entonces había una expectativa creciente que no era satisfecha. Y era una expectativa creciente que además hubo una satisfacción básica y primaria con que hubieran estos consejos de ministros en que llegaban y por lo menos había algo. Al contrario, eso terminaba acrecentando la expectativa y al final no había tampoco, porque eran más promesas. Entonces, claro. Pero lo que pasa después, yo sí creo que es también una actitud política, más allá de que te diga que haya susadores. Es decir, la gente sintió que al final lo que ha pasado es una especie de estafa política. O sea, votas por un partido que gana y luego pones a una vicepresidenta que hace justamente lo contrario. Pero era parte del partido que ganaba. Pero es que no se trata solamente que fuera parte del partido, porque ser parte del partido y el tema es para quién gobiernas, ¿no? Entonces, en realidad, lo que pasa fue que terminó claramente gobernando de una línea completamente distinta a la que trató, entre comillas, de desarrollar el presidente. Entonces son demandas insatisfechas que se han venido acumulando a lo largo de los años y que ahora, habiendo habido la posibilidad de cumplirlas, fueron más promesas y entonces reventó todo. Bueno, el tema fue que además reventó en su momento y lo que terminó de incrementar la movilización fue la represión. Es decir, los muertos que hubo primero el Puno, de Ayacucho, en otras regiones del Perú, eso es realmente inadmisible. O sea, y sobre todo, después de los primeros, uno dice, bueno, uno podría haber pensado que había una posibilidad, no, pero luego se vuelve en lo mismo, ¿no? Entonces, y eso realmente fue chocante para las poblaciones rurales, para poblaciones urbanas también, o sea, ¿por qué? Claro, pero ¿cómo lo toman los pueblos rurales? ¿Cómo reciben eso? Lo toman como una agresión, o sea, una agresión que no ha sido satisfecha, o sea, al contrario, ¿no? Un acto más de desprecio, ¿no?, histórico, que no ha tenido ningún tipo de satisfacción, porque ni siquiera, perdón. O sea, sí, efectivamente, para las comunidades andinas y amazónicas ha sido una especie de, o sea, ha habido esa necesidad de cambio, de sentirse parte, acumulado por muchos años.
y que la respuesta sea la violencia, esto incrementado. O sea, ahorita en las zonas rurales vemos un descontento generalizado y esto no se ha resuelto. O sea, es como una energía que, si bien es cierto, poco a poco se está descongestionando, todavía esa energía está fuerte, ¿no? En algún momento puede explotar. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Yo creo que en vez de cerrarse y en vez de reaccionar como lo que se está haciendo, se debe abrir las puertas para generar esos vasos comunicantes que acabo de decir, con esos sectores que con legítimo derecho están exigiendo un espacio en la historia del Perú, un espacio en el Congreso, un espacio en el Poder Ejecutivo, un espacio en las actividades económicas. Hay que abrir esas ventanas, ¿no? ¿Hay interlocutores legítimos en ambos lados? Es decir, si la presidenta va, ¿se le reconocería como tal? ¿La presidenta reconocería a los líderes de los pueblos originarios? Eso está en cuestión, en todo caso es algo que se va a ir construyendo. ¿Por qué digo en cuestión? Después de lo que sucedió y la respuesta del Ejecutivo, hay una especie de malestar. Entonces hay partes en la Amazonía, por ejemplo, en el caso de esta región, que no reconocen o no aceptan a la presidenta como tal, ¿no? Esto no va a contribuir o no contribuiría mucho a esos cambios que se requieren. Sin embargo, y esos vasos de comunicantes que mencionaba al comienzo. Claro, no se van a poder dar, pero es algo en que el Ejecutivo, pienso, debe apostar más por crear esos puentes, por acercarse a esos sectores y decir, señores, ok, vivimos una etapa especial en nuestra historia, tenemos que construir una nueva manera de enfocar las cosas y pongámonos a trabajar. Ese es mi consejo, el Ejecutivo debería hacer eso, ¿no? Porque si no, la tensión todavía está, en algún momento puede explotar. ¿Por qué? Porque somos un país en proceso de construcción todavía, un país en el que todavía hay que trabajar más para que seamos más ciudadanos, ¿no? Eso es lo que yo percibo. Señor Ruiz, en base a lo que el señor Velázquez decía ahora, usted que ha estudiado el tema, ¿ve esos líderes? ¿Existe esa comunicación? ¿Puede existir esa comunicación? De que en teoría puede existir. Pero pero en la práctica. En la práctica yo lo veo bien difícil. O sea, digámoslo así, o sea, tienes 50 y tantos muertos de por medio. Entonces, en realidad hay mucha gente, yo creo que en varias zonas el reclamo es que la presidenta tiene que irse. O sea, y no hay otra manera de comenzar a conversar. Yo creo que en muchos sitios no van a conversar, ¿no? En otros sitios quizás, o sea, digámoslo así. ¿En qué sitios? En las zonas más, digamos, las zonas menos golpeadas tienen más posibilidad de conversar, digamos, ¿no? O sea, pero qué sé yo, las zonas más críticas como Ayacucho, Puno, etcétera, personalmente lo veo muy difícil, o sea, muy cuesta arriba, porque en realidad el momento de conversar fue al comienzo. O sea, la presidenta tuvo su oportunidad antes del primer muerto, que en ese momento decían no querían a Dina, etcétera, pero mientras no había una represión, ella pudo haberse intentado acercarse, conversar, la gente habría estado dispuesta a conversar con ella en ese momento y habría sido, vamos a decir así, en el mundo ideal, eso habría tenido, ahora nos habría dado una tranquilidad impresionante, pero no. O sea, las movilizaciones primeras, que en realidad fueron asusadas, por lo que quieran, fueron reprimidas y ese fue un error político, social, además de ser un crimen, ¿no? Digamos que la presidenta decide ir a los pueblos. ¿Con quién se reúne? ¿Quién es el interlocutor válido? Porque gran parte de la pregunta es, ¿quiénes son los interlocutores? ¿Con quién habla la presidenta? ¿Con quién habla el resto, la sociedad para poder entender esos grupos y poder comenzar a conversar? Los vasos comunicantes existen, no directamente con el Ejecutivo. O sea, están los alcaldes locales, están los gobernadores regionales recién elegidos, hay espacios de comunicación entre ellos, digamos así, pero en este momento muchos gobernadores y alcaldes están más del lado de la movilización que del lado del gobierno central. Sí. En el caso de la Amazonía tenemos organizaciones locales, además de líderes, ¿no?, territoriales. O sea, por ejemplo, si usted va a la región Amazonas, hay Ahuajul y están sus organizaciones. Usted va a la selva central, están los Achanincas y están sus organizaciones, ¿no? Pero como bien se está mencionando, hay una especie de no sé si llamarlo un dolor, pero hay una especie de energías negativas que creo que en este momento va a ser un poco difícil retomar las cosas. Sin embargo, no hay que tenerle temor a entrar a esas zonas rurales
y tender o buscar tender los puentes. Ahora, yo también he dicho que pienso que los partidos tienen que tener un poco más de sensibilidad, no pueden estar cerrados en sí mismos, tienen que conocer. Y esto no es tanto un debate de la derecha y la izquierda, no, claro, como han querido estigmatizarlo, sino es una demanda de ciertos grupos también peruanos, que queremos formar parte. Y esas reformas se tienen que hacer sí o sí. Y la presidenta actual, el Poder Ejecutivo actual, debe incluir en cualquier proyecto de ley que adelante las elecciones la reforma política. Por la parte de los pueblos indígenas amazónicos, estamos exigiendo bancada indígena, claro, estamos exigiendo reforma económica y reforma social. La presidenta puede decir un montón de cosas, pero en realidad al final de cuentas, si ella puede prometer algunas cosas, eso no significa que el siguiente Congreso lo quiera cumplir, eso no significa que el sistema lo pueda hacer, porque ahorita no está en mucha capacidad de hacer nada. Pero quería, antes de ver ese punto, asumimos que efectivamente hay un acercamiento. ¿Cómo están constituidas estas comunidades? ¿Qué es lo que uno encontraría? ¿Cómo funcionan, cómo operan para poder entenderla mejor? ¿Cuál es la estructura? O sea, es que es distinta la estructura, vamos a decir, de todos los días, de la estructura de la movilización. Okay. Entonces, la estructura de todos los días son comunidades campesinas, hay federaciones, hay municipalidades del centro poblado, hay que son de diferentes tamaños, más o menos articuladas entre sí, que se comunican para proyectos en conjunto, etc. En los contextos de movilización la cosa cambia. Entonces ahí tienes otro ¿Por qué cambian, tipo, perdón? Porque las urgencias son otras, la forma de movilizarse es otra, la conectividad es otra, la escala de las operaciones es distinta, la peligrosidad es otra. O sea, digamos así, en este momento nadie va a ser tan evidente de decir, mira, yo estoy representando esta zona porque ahorita lo detienen, ¿no? Claro. Con cualquier tipo de acusación cuando está solamente protestando legítimamente. Entonces, y tienes cosas que además son públicas, plataformas de lucha, etcétera, etcétera, que son para la movilización. A la hora de negociar, tú tienes que pasar tanto por estos espacios de movilización como por las otras estructuras, claro, más de base de las organizaciones, y también por los partidos y movimientos políticos que tendrían que ejercer una función, sin contar otros agentes posibles como las iglesias, las universidades, etcétera, ¿no? Eso suena como una burocracia artesanal hasta cierto punto, porque tienes que pasar por un montón de etapas y un montón de individuos y comunidades. Y hay esta percepción de que las autoridades legítimas, y cuando digo legítimas me refiero a las reconocidas, los alcaldes, etcétera, están sometidas un poco a los liderazgos de las comunidades, y porque estos no hablan y no se quieren vislumbrar, no quieren decir quiénes son, y estos no salen a representar a nadie. Entonces, pero no es que estén sometidas, es decir, no es que traten de representar a nadie. Digamos, si tú ves todas las delegaciones, y la gente de Puno vienen por delegaciones elegidas en sus comunidades. O sea, no es tampoco de que haya de pronto así grupos que de pronto se levantan y cualquiera. No, o sea, hay una estructura, ¿no?, que se basa en la propia estructura, que está construida sobre la sociedad. O sea, no es más ni es menos que eso. Y las encabezan, o sea, esas estructuras las encabezan líderes territoriales, como mencionaba Joar, líderes regionales. ¿Quiénes? A ver, bueno, ya he mencionado, en el caso de la Amazonía tenemos organizaciones, o sea, estamos hablando cerca de, o un poco más de 1.500 comunidades nativas que están representadas con federaciones, que son organizaciones mucho más territoriales, más locales, y a su vez a organizaciones suprarregionales y la nacional. En el caso de la nacional tenemos a IDC y también tenemos a CONAP, que es la Confederación de Nacionalidades Amazónicas. Esa es un poquito la estructura de gobierno tradicional que tenemos. Entonces, ¿con quiénes hay que hablar? Evidentemente con las organizaciones y también sobre todo con los líderes locales, porque cada zona tiene líderes, ¿no? Y esos líderes tienen puntos de vista, tienen una agenda, y evidentemente, pero en general, este grupo, en el caso de la selva, lo que se quiere es esto que ya se ha mencionado. O sea, yo pienso que la solución al Perú, además de reunir a los partidos, a las instituciones, a las personas para, por ejemplo,
modificar ciertas cosas, hacer los cambios que se están planteando, yo creo que aquí hay que pensar en una nueva manera de hacer ciudadanía. Claro. ¿Y cuál es esa nueva manera? Esa hay que trabajarla, ¿no? Pero está claro que con el statu quo político actual no se va a poder hacer. Claro, pero lo que estamos hablando son, y quizás es un trabajo de hormiga para poder entender, porque creo que partimos de un entendimiento. Pero no es tanto un trabajo de hormiga. Te voy a plantear un símil histórico. A ver. Hacia fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, hay un proceso, el primer proceso liberal, de expansión de la gran empresa, de las haciendas, que se expanden sobre las tierras de los indígenas y las comunidades indígenas que existían en varias zonas rurales de Perú. Entonces, esa expansión que se da en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no?, encuentra una oleada de, literalmente, rebeliones indias, que fue como se llamaron en ese periodo. Rebeliones indias desde Piura. ¿Cómo les llamaríamos hoy? Claro, desde Piura hasta, ahora llamadas movilizaciones campesinas, ¿no? Claro. Entonces, desde Piura hasta Puno, toda la sierra, incluida la costa, ¿no? Entonces, eso planteaba que había un problema en la relación entre Estado y comunidad y pueblos indígenas que no existían, ellos eran solo ciudadanos, no había ni siquiera el estatus indígena en el Perú. Entonces, y eso fue resuelto, vamos a decir así, con un cambio constitucional. Eso fue resuelto con la Constitución de 1920, que reconoce la existencia de comunidades indígenas, ¿no?, después de 100 años de que los indígenas no tenían representación en el Perú. O sea, 100 años después de la independencia, el Estado reconoce que hay que, vamos a decir así, y en ese momento el tema era la tierra. Entonces, y para proteger la tierra de comunidades indígenas, el Estado congeló la propiedad indígena, dijo, la hacienda no puede expandirse ni un centímetro más sobre tierra comunal, y se da el proceso de reconocimiento de comunidades indígenas que comienza en los años 20 y sigue hasta ahora, muy lentamente. Entonces, muy lentamente. Pero ya, digamos, se reconoció una buena cantidad de comunidades antes de la reforma agraria, después de la reforma agraria se duplicó el número de comunidades en el espacio andino, con ese modelo de comunidad indígena que se reconocen las comunidades amazónicas también. Ahora, probablemente fue un error histórico porque tienen una serie de otras condiciones, pero claro, usamos el mismo modelo para aplicar a un Estado una, por el ¿no? cual el Estado reconoce derechos a pueblos indígenas. Ya, ese es parte del tema. O sea, ahora, es importante también mencionar, en la Amazonía se está hablando de los últimos 10 años de la creación de naciones. Por ejemplo, la nación Chapra, la nación Awajún, la nación Shipiba. Esto es una categoría, una nueva, bueno, no es tan nuevo, quizás en el Perú sí, en los Estados Unidos el tema de naciones lleva más de 100 años con los pueblos indígenas, pero en nuestro país tenemos actualmente cerca de 10 naciones en la Amazonía peruana, que es una especie de una visión de un gobierno territorial, que incluso ya hay presidentes, incluso congresistas de las propias naciones, ¿no? O sea, es una nueva forma de autogobierno. Y esto, esto no tiene que ir contra el Estado, ni es contra el Estado, sino que es una autonomía propia de las comunidades para gestionar su cultura, su sociedad, su economía, su estructura política, ¿no? Esto se está dando. Vamos a ir a la pausa y regresamos justamente con ese tema de la autonomía y las naciones aquí en Punto Medio, en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros y seguimos acá. Este programa llega gracias a Antelios, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más dañinos. A nivel global, el melanoma representa aproximadamente el 1.5% de todos los casos de tumores en ambos sexos. El melanoma es el cáncer más agresivo y más mortal si es que no se detecta a tiempo. En el año 2020, en Perú, hubieron aproximadamente 4.462 casos nuevos de cáncer de piel y 777 muertes. Por eso es importante una detección temprana. El cáncer de piel está directamente relacionado con la exposición excesiva al sol. Este es el factor de riesgo más importante,
junto al antecedente de haber tenido al menos 3 quemaduras solares durante el transcurso de toda nuestra vida. También es importante tener en cuenta la exposición a las cámaras de bronceado, que también pueden producir el cáncer de piel. El Perú es uno de los países con el índice de radiación ultravioleta más alto a nivel del mundo, alcanzando en la mayoría de los días el grado de extremadamente alto. Esto debido a factores específicos, como estar cerca de la línea ecuatorial, la altitud y la delgadez de la capa de ozono en la zona del altiplano. Porque es una línea muy completa que se adecúa a la necesidad de cada piel, tanto en niños como en adultos, y contiene filtros solares que cubren hasta la última brecha del espectro de radiación ultravioleta, generando una mayor protección para nuestra piel. Este programa llegó gracias a Antelios, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más dañinos. La protección de tu piel es indispensable en la rutina del día a día. Protege tu piel todo el año con el nuevo Antelios UV Moon 400, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más largos y dañinos. Su textura fluida y de rápida absorción te encantará. Además, es apto para todo tipo de piel. Encuentra la línea Antelios en las principales cadenas de farmacia a nivel nacional y recuerda visitar a tu dermatólogo, el experto en piel. Bienvenidos de regreso a Punto Medio, soy Emil Cayó. El tema de hoy, el papel de las comunidades campesinas en las manifestaciones. Joar Velázquez, presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas y originario de los pueblos indígenas Aguajún y Huampis, y Alejandro Díez, antropólogo e investigador de temas sociales y rurales de la Universidad Católica. Estamos hablando antes de la pausa sobre estas nuevas naciones que están formando la nación Chapra, etcétera. En el sur se está formando o se quiere formar esta nación, se quiere formar una nueva nación. En Mazocruz, en Puno, ha habido una serie de actividades que han votado a la policía, les han dicho más o menos, ándate de aquí. Esa nación aymara que se quiere formar, ¿qué busca? ¿Es diferente los objetivos que tienen frente a los otros modelos de nación que se están haciendo? Entiendo que no, pero mejor le hago la pregunta de frente. ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca con estas expresiones o formas diferentes o complementarias, si podemos llamarla, de gobierno, lo que se busca es una manera muy propia de autogobierno, ¿no? En el caso de la Amazonía, por ejemplo, se quiere cogestionar con las comunidades el espacio geográfico. ¿Por qué? Tenemos presencia de minería ilegal, claro. Tenemos presencia de tala ilegal de madera, presencia de narcotráfico. Y el Estado-nación, Estado centralista, no llega o no resuelve esos problemas. Entonces, se está gestando un modelo propio de gobierno, ¿no? Claro. Un autogobierno. Un autogobierno. Pero ojo, esto es importante que se conozca. No es que este autogobierno busque colisionar con el Estado propiamente nacional, sino que la existencia de una forma particular de cogestión del territorio. Ahora, sí están colisionando, porque ha colisionado ahora en Mazocruz, o sea, ha habido una colisión directa. No, pero estamos en un contexto de conflicto, claro. Estamos en un contexto de movilización, no es en las condiciones normales, digamos así. Entonces, en el caso Aymara es una cosa distinta, o sea, por ejemplo, a diferencia de los pueblos amazónicos, donde hay una coincidencia más clara entre idioma y pueblo, aunque por ejemplo entre los ayánicas y los ayénicas no es tan claro, pero en el espacio andino, o sea, hay los chopja, que es una zona específica, se habla de pueblo quechua, pero los hablantes de quechua son varios pueblos distintos, ¿no? Los aymaras parecen ahora un único pueblo, y tienen una lengua más o menos significada, pero históricamente también era un conjunto de pueblos distintos, ¿no? De habla aymara, ¿no? Entonces, y hace mucho tiempo tienen la lógica de construir un espacio de identidad propio, hay hasta un borrador de constitución aymara en alguna parte, o sea, elaborado hace varios tiempos por la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, etcétera, ¿no?
y es mucho más complejo que el espacio amazónico, pero lo que está detrás es reivindicación de derechos, un mayor grado de gobierno, cierta capacidad de control territorial, que por ejemplo en Bolivia hay un modelo mixto, en el cual hay espacios de terrenos comunitarios de origen, donde las comunidades tienen una voz en el gobierno del espacio territorial, digamos, ¿sí? Como una especie de par del alcalde, ¿no? Claro, pero eso no choca, o sea, es un choque de civilizaciones, como diría Huntington, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que eso no choque o que se conecte de tal manera con el modelo de Estado-nación liberal westfaliano, ¿no? Pero es una regla institucional al final. O sea, de hecho, ahora el Estado puro westfaliano es todos los ciudadanos somos iguales, mismos derechos, etcétera, pero ya el Estado peruano reconoce derechos diferenciados. ¿Cómo? De manera parcial. ¿Qué derechos El Perú ha firmado el convenio 169, que le da, por ejemplo, a las poblaciones indígenas derecho a consulta, que no tenemos ninguno de los otros ciudadanos del Perú. Yo personalmente pienso que deberían gustarnos a todos, no solo a los indígenas, ¿no? Pero el derecho a la consulta es un derecho diferenciado, reconocido por el Estado peruano. ¿Qué otros derechos diferenciados Y tiene una serie de derechos de desarrollo particular, de autonomía indígena, de desarrollo de la propia lengua y la propia cultura, etcétera, etcétera, que no está especificado para, vamos a decir así, el ciudadano urbano occidental peruano, ¿no? Pero que está reconocido, aunque sea en el papel, para los pueblos indígenas, ¿no? Pero eso no ha funcionado, el que solamente esté en el papel, porque claramente no está satisfecha con las necesidades existentes. No, por supuesto, o sea, no se implementa todo lo que debería implementarse. ¿Cómo debería implementarse? O sea, hay una serie de derechos diferenciados, derechos de desarrollo, derechos de participación, derechos a la autonomía, derechos al desarrollo de la propia cultura, derechos a la educación en la propia lengua, etcétera. Entonces, algunos se hacen de manera parcial, de manera imperfecta, pero lo que hay es un reclamo por más Estado. Digamos, lo contrario de lo que se pide en el neoliberalismo, que es menos Estado. Menos Estado. Sí, y un Estado, ojo, que tenga políticas focalizadas, ¿no? a esas demandas de los grupos indígenas, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe, el derecho a cogestionar el territorio, ¿no? O sea, son algunas de las demandas. O sea, la idea de que este Estado-nación, está claro aquí sobre la mesa que el modelo de Estado-nación es un modelo que para el caso de los grupos indígenas no funciona. Hay que pensar, creo yo, y creo que creemos la gran mayoría, que hay que construir un modelo diferente. ¿Cuál es ese modelo diferente? Yo no creo tampoco en las soluciones mágicas o en las soluciones que muchas veces ideologizadas se plantean. No soy partidario de las ideologías. Yo creo que así como creo que en la década de los 70, si no me equivoco, para reconstruir la anterior constitución del 79, hubo una especie de cónclave para pensar una nueva estructura de gobierno. Aquí lo que debe darse es algo similar, para cómo también grupos como los aymaras, los quechuas, los ahuajún, los huampis y los diferentes grupos que tenemos en la Amazonía y en la zona andina puedan también tener una presencia en la toma de decisiones. Eso es el tema de fondo. Ajá. ¿Cómo ocurre esto sin presentarse una amenaza al sistema de nación-estado como lo conocemos? O sea, en la existencia del Perú, ¿cómo lo conocemos? Los países vecinos lo hacen y no se ha caído el Estado. O sea, Chile tiene una serie de políticas de inclusión de poblaciones indígenas que Perú no tiene, por ejemplo, ¿no? Que son desde becas para educación hasta posibilidad de gobierno de ciertos territorios. O sea, y Chile, que es en muchas cosas más neoliberal que nosotros, ¿no? Y funcionan. Y funciona. Sí, funciona, por supuesto, con muchas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Para entender hacia dónde podemos ir, porque creo que eso es importante saber. O sea, las brechas son bastante más grandes de la que... digamos, la brecha con la población indígena es más grande, que no se soluciona de la noche a la mañana, punto número uno. Punto número dos, o sea, hay exigencias más radicales, ¿no? Como por ejemplo. Hay también poblaciones que quieren una separación más grande del Estado, o sea, y puede ser, o sea, digamos, tampoco es que entre todos los pueblos indígenas haya consenso. O sea, son como todos los seres humanos, ¿no? Tienen también sus propias diferencias. En el caso, en Chile, por ejemplo, en el sur, los mapuches, que es lo que están exigiendo una autonomía territorial, ¿no? Pero en el caso peruano no estamos apuntando a una autonomía territorial. ¿Ninguna de las diferentes naciones? No, es un modelo de gestión propio, lo que se está dando en el caso amazónico,
pero no se busca colisionar con el Estado, sino más bien convivir, ¿no? Y es ahí, por eso hago esta aclaración, o sea, no estamos queriendo colisionar, sino más bien coexistir, pero ojo, con políticas focalizadas, con acciones que permitan que estos grupos indígenas tengamos una presencia en el nuevo escenario político que se está gestando. Entonces, yo no imagino una elección o en las nuevas elecciones que se aproximan sin una presencia de una bancada indígena, por ejemplo. No imagino. Pero no se puede una bancada indígena si es que no tienes, dentro de las reglas actuales, si es que no tienes una participación de un partido nacional. Pero ¿no? por eso es que tenemos que hacer esos cambios. El famoso, esto de la cuota indígena no funciona. No funciona. Por ejemplo, hay elección al Congreso, al indígena lo ponen, pues, si hay 4 candidatos en la lista, en Sí, el claro, número lo ponen al 4. final. Entonces, ese modelo no funciona. Aquí hay que hacer esos cambios. Pero yo más bien pediría al Congreso, aunque creo que es mucho pedir, que abran las puertas para escuchar a ese sector que hoy día clama por esas reformas y, si es posible, creo en esa posibilidad de trabajar un modelo que nos permita esta participación, ¿no? Hablamos de otros países, hablamos de Chile y otros países de la región. ¿A dónde debería haber este Congreso o algún Congreso como buenos ejemplos de buenas prácticas para poder hacer esa inclusión? No, Colombia, Bolivia, Ecuador, Canadá, ¿no? Hay varios, Estados Unidos mismo, o sea... Sí, hay un tema, el 2014 yo estuve visitando Ecuador, por ejemplo, cuando el presidente Correa estaba en funciones, y algo que me llamó la atención es que en Ecuador se promovía la carrera de la diplomacia, pero para pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, los diplomáticos son una especie de un mundo aparte, ¿no? Claro. Pero en Ecuador, en esos años, se promovía que grupos afroamericanos y también indígenas amazónicos participen y se formen en la carrera diplomática. Esa es una manera de cómo ir haciendo que esa minoría o esos grupos sociales vayan tomando, pues, no solo una voz, sino también un voto y una en las participación diferentes activa esferas. claro. Claro. Por ejemplo, en esto de las reformas también nosotros estamos planteando, por ejemplo, que exista la carrera pública hacia grupos minoritarios, ¿no? Pero si no hay carrera pública para grupos mayoritarios tampoco No, nos va a dejar, nos va a claro demorar que un ¿cómo montón. que no hay carrera? Por supuesto. ¿A quiénes se les privilegia en la función pública? No vemos muy pocos indígenas en la función pública de mediano y alto nivel. Esto se debería promocionar. Esa es una forma también de hacer que participen en ese Estado, ¿no? Pero bajo los cánones actuales está claro que esto no se va a dar. Es por eso que es importante hacer estas transformaciones. Y regresamos a esa pregunta clave, ¿no? ¿Cómo podemos entendernos mejor como una gran sociedad peruana? ¿Podemos? ¿Hay la posibilidad? Deberíamos, Claro, o sea, deberíamos poder. claro. Yo creo que sí, o sea, y tiene que ver con la propia comprensión, que sí, el nivel de racismo que se escucha estos días es espeluznante, o sea, que es no reconocer en qué país están, ¿no? Y es un país que tiene una tradición, que además es visto, digamos así, mientras está todo bonito y está bailando, está muy bien, pero cuando protesta está mal. O pide derechos O sea, diferenciados. exactamente, no, y no, o sea, y en realidad, y hay una valoración, o sea, Perú es un país de una gran riqueza histórica, cultural, que viene de todo el proceso civilizatorio andino y amazónico de miles de años, más todas las oleadas de migración de españoles, de italianos, de población africana, y otras más desconocidas como canacas, yugoslavos, etcétera, etcétera. Entonces, es un país de una riqueza, chinos, japoneses, de una riqueza impresionante. Y son todas nuestras tradiciones, están en nuestra comida, están en nuestra forma de hablar, están en lo que usamos todos los días, pero eso no se reconoce, digamos, y es un trabajo también que tiene que ver con la educación propia, o sea, la educación, ¿qué es lo que se enseña a los niños? ¿No? O sea, tienes que enseñarles a convivir en un país distinto, diverso, multicultural, Sí, ¿no? sí, y ha dicho una palabra importante, multicultural. O sea, pero hay que ver cómo se traduce esa multiculturalidad en un esquema que funcione. Aquí el problema es que
hay un modelo que no funciona. Entonces, es ahí donde todos debemos apuntar. ¿Cuál es ese modelo? Insisto, yo personalmente no creo en los modelos mágicos, ¿no? Tampoco creo en las ideologías, sino que hay que construir un modelo desde las bases, desde la gente, desde las personas, pero que responda a las demandas del siglo XXI, ¿no? Eso es lo que hay que apuntar. Y a las demandas históricas también, porque son las demandas de hoy, pero son las demandas de antes también. Entonces tenemos un montón de presiones bajo un sistema que quizás puede ser una etapa, podemos adaptar lo que tenemos para incluir las demandas y poder construir hacia eso, porque no va a ser de un día para otro, como usted mismo dice, las soluciones mágicas no existen. Entonces, ¿qué debemos cambiar de lo que existe, más allá de aplicar las cosas que están en el papel y que nos aplican? ¿Qué cosa hay que cambiar? Yo creo que hay muchas cosas que cambiar, como se está mirando, pero yo creo que, bueno, y el escenario actual es complejo, el escenario actual que estamos viviendo es complejo, pero a su vez las crisis son una gran oportunidad. Yo no sé si el Congreso está autorizado para ser la voz convocante. En principio creería que el Poder Ejecutivo, si este ambiente, este panorama es difícil, por llamarlo así, hay que mover los hilos adecuados para que el Perú empiece o retome esa senda en el que los ciudadanos diferentes, los ciudadanos que no forman parte tradicionalmente de ese esquema, digamos, común, digan, ok, estos son los cambios que hay que hacer y estas son las reformas que hay que hacer, y que si el Ejecutivo lo lidera, que lo lidere. Pero debe ser con los actores, o sea, en la zona sur tenemos organizaciones, en la zona norte están las organizaciones indígenas. O sea, no tengo claro quién es esa voz convocante. Pienso en principio que debería ser el Poder Ejecutivo, pero con las cosas así lo veo un poquito verde, pero no quiero ser pesimista, ¿Quién podría ser esa voz convocante? Habiendo estudiado, teniendo ese conocimiento histórico, ¿quién podría ser esa voz convocante en una situación como esta? ¿Convocante para qué? Digamos, a futuro yo sí creo que es un trabajo del Ejecutivo, del Congreso, de las propias organizaciones, ¿no? En el momento, ahorita, es mucho más complicado, ¿no? O sea, a futuro yo sí creo que hay un trabajo de imaginación por hacer, ¿no? Y de pensar cuál es el espacio que deberían tener en el gobierno del país la población ciudadana en general y los pueblos indígenas en particular. Ya, esa es una pregunta que una de las cosas que siente la ciudadanía toda ahora, no solo la ciudadanía indígena, es que tiene gente que no representa a nadie. O sea, cada congresista se representa a fin de cuentas a sí mismo. Entonces, y eso es un problema. O sea, y es un verdadero problema. Entonces, parte del problema es que ahorita la gente siente que el presidente no te representa, la presidenta no te representa, el Congreso no te representa. ¿Quién te representa? Comenzamos con representatividad, construimos sociedad, entendemos el rol de las diferentes partes y reconocemos las comunidades por cómo se arman, por cómo se entienden, por cómo se hablan. Quizás ese es un primer paso necesario para realmente poder reconocernos el uno al otro, no tan solo como costeño versus lo que sea, sino como peruanos estando aquí en este gran experimento social, multilingüe, pluricultural. Les agradezco muchísimo a los dos, ya estamos fuera de tiempo, pero les agradezco muchísimo a los dos el tiempo, la disponibilidad, el conocimiento que traen a la mesa. Creo que esa es una de muchas conversaciones que tenemos que tener como sociedad, como país, para poder realmente construir nación. Construir no tan solo una nación, sino una nación-estado que nos pueda acoger y crecer a todos. Pero creo que ese es un buen comienzo. Les agradezco muchísimo a los dos. Esto ha sido Punto Medio por el día de hoy. Yo he sido Emil Cayó. El día de mañana nos vemos. Muy buenas noches. Los dejo con Melissa Pesquera en Hora 11. Muy buenas noches.